Vamos a empezar, estimados maestros, día viernes, ya estamos día viernes 2 de agosto. El ministerio no se ha pronunciado sobre una nueva fecha para el examen de nombramiento 2024, entonces nos quedan poquitas semanas para poder seguir estudiando, para poder seguir repasando todo lo que concierne, en mi caso, a los conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad. Yo estoy segura de que todos ustedes están dando todo de sí para que el resultado del examen sea pues un resultado excelente, porque eh, lamentablemente eh, la competencia está tan alta y el nivel de los puntajes están tan altos que el examen tenemos que darlo casi, casi perfecto para que de esa manera estos puntos nos ayuden al final. Por eso que, estimados maestros, vamos a poner todo de nosotros, toda nuestra parte para continuar preparándonos. Empezamos entonces con la primera situación comunicativa de la noche. Los estudiantes de cuarto grado van a debatir sobre los aspectos positivos y negativos de los procesos migratorios en el mundo en la última década. En este contexto, la docente les pide que se agrupen de acuerdo con la afinidad de sus opiniones y luego definan la postura que quieren defender. Muy bien, entonces hemos ya dicho en varias oportunidades, estimados maestros, que es muy importante que nosotros eh, reconozcamos aquellos elementos importantes dentro de la situación comunicativa que se nos presenta, ya que las preguntas que van a construirse a continuación van a tener en cuenta. ¿No estoy compartiendo pantalla? A ver, sí, sí, estoy compartiendo. A ver, voy a volver he dejado de compartir, voy a volver a compartir. Ya está. Ahora sí, maestro. ¿Qué se ve, no? Sí, está compartiendo. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces es importante que reconozcamos ciertos elementos que nos van a servir de respaldo cuando nosotros respondamos las preguntas que se vienen a continuación. Por ejemplo, es importante reconocer cuál es el propósito del trabajo que se va a realizar, que en este caso va a ser un debate, ¿no?, sobre los aspectos positivos y negativos de los procesos migratorios. Ese es el propósito de este trabajo, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? A partir de un debate. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, paso a la primera pregunta. Durante la planificación de los textos orales, la docente se acerca a uno de los equipos para preguntar sobre su avance. Ella nota que los integrantes de este equipo únicamente han considerado leer la información que han recopilado sobre los procesos migratorios, sin esclarecer su postura al respecto. Ante esto, la docente busca orientar a los estudiantes en la planificación de sus textos orales. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Muy bien, maestro. Entonces, tenemos alternativa A, B o C. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien. Muy bien, tenemos algunas alternativas. Muy bien, excelente, estimados maestros.
Muy bien, estimados maestros, tenemos ya varias respuestas. Tenemos la A. Muy bien. Acá el maestro Juan Zavala me dice por qué no la sé. Muy bien, maestro, lo vamos también a explicar, pues no se preocupe. Ujú. Muy bien. Muy bien, estimados maestros, entonces como todos coincidimos con la A, vamos a ayudar al maestro Juan a, a poder dilucidar por qué no podría ser la C. Los leo, maestros. ¿Por qué han marcado la A y por qué no han marcado la C? Espero su respuesta. No se olviden sobre la base de los conocimientos curriculares y pedagógicos. ¿Por qué no podría ser la C? ¿Ven qué nos dicen nuestros maestros? Vamos, maestros, también participemos. Somos en estos momentos 35 maestros en línea. Nuevamente les doy la bienvenida. Tratemos de participar. Estamos a pocas semanas del examen de nombramiento, estimados maestros, y necesitamos afinar esta parte de la teoría. Ujú. Ya, aquí hay una participación que nos dice porque no permite que los estudiantes se den cuenta de que deben asumir una postura. Miguel, porque no contribuye a una retroalimentación reflexiva. Ya, muy bien, vamos, estimados maestros, los invito nuevamente a participar. Entonces, aquí tiene que ver lo que se pide, ¿no? Acá tenemos que tener bien claro lo que se pide. No está haciendo caso a la necesidad de los estudiantes. Ya, muy bien, por ahí también vamos, ¿no? Mire, ¿qué es lo que se pide acá? ¿Cuál es el problema en sí? Porque una de estas alternativas, una de estas actividades tiene que responder, como dice la maestra Ingrid, a la necesidad del estudiante. ¿Y cuál es la necesidad del estudiante? Pues, a ver, vamos a marcarlo por aquí. Allá. Sin establecer su postura al respecto. O sea, que han recopilado información pero aún no han establecido su postura. Entonces el maestro va a orientarlos a partir de la planificación. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante ya en la planificación tiene que haber elegido qué postura va a seguir. Una vez que sigue la postura, una vez que elija la postura, recién empieza el proceso de investigación. Ujú. Acá también tengo otras participaciones. Ujú. Los estudiantes no tienen claro el objetivo, establecer la postura a favor o en contra no es lo que se pide. Muy bien, maestra Jenny. No brinda comentarios que aseguran el propósito de un debate, nos dicen por aquí también un comentario. Entonces, si esto es lo que el maestro quiere hacer, entonces la C no está cubriendo esta necesidad. Porque aquí me dice, mencionar que en el debate se expondrán y discutirán las posturas sobre los procesos migratorios en el mundo de la última década. Muy bien, les menciono. Sobre esta base, pedir que decidan quién va a iniciar el debate, quién expondrá los argumentos y quién realizará la conclusión. Entonces, esta actividad no está buscando esclarecer en el estudiante la postura. Ujú. En cambio, en la C sí, ya que, perdón, en la A sí, porque se le está preguntando cuál es el objetivo. Y el objetivo tiene que ver con la postura, ¿no?
cuál es su objetivo. Luego, pedir que mencionen cuál de estos aspectos elaborarán en sus argumentos. Después, ayudarlos a buscar más fuentes de información que les permitan rebatir los argumentos de otros que tienen. Muy bien, por lo tanto, la alternativa es la A. Muy bien, y estimados maestros, ¿ante qué tipo de retroalimentación estamos? ¿Una retroalimentación reflexiva o descriptiva? Ujú. Ante una descriptiva, dice el maestro Zavala. Reflexiva, por ahí nos dice. ¿Cuál será? Cuando dice esta parte, estimados maestros, después ayudarlos a buscar más fuentes de información, vendría a ser una característica de la retroalimentación reflexiva. A ver, estimados maestros, cuando el docente decide ayudar al estudiante, ya estamos hablando de una retroalimentación reflexiva, si no estamos hablando de una retroalimentación descriptiva. No se olviden que la reflexiva busca a través de preguntas permitir al estudiante que pueda darse cuenta de su error. Ya no se olviden. Muy bien, siguiente pregunta. Ujú. Así es, muy bien. Siguiente. 2. Los estudiantes están planificando sus textos orales para participar en el debate. Durante la búsqueda de información, uno de los equipos le comenta a la docente que en Internet encontró el siguiente blog. Muy bien, tienen ahí el blog. Como ella primero les pregunta en la A, no le entiendo, maestra Ingrid. Ahí voy a tratar de que abran voy a abrir sus micrófonos, estimados maestros, para que también ustedes en cualquier momento puedan hacer uso de la palabra. Ya está abierto su micrófono. Muy bien. Ujú. Ya se puede habilitar. Ujú. Ya se puede habilitar. Entonces Ah, ya, estamos. ya mis. Adelante, Buenas Missy. noches. Buenas noches. Maestra, Buenas adelante. noches. No, es que en la uno no me queda claro si es una retroalimentación reflexiva o descriptiva. Me dice que es descriptiva, pero en la A, por ejemplo, primero dice preguntar, el profesor empieza a preguntar, luego empieza a pedir que mencionen sobre cuál de estos aspectos se elaborarán, y ya veo que en lo último recién empieza a ayudarlos. Entonces yo pienso que Ujú. ahí predomina la reflexiva. ¿Cuál sería mi error ahorita? Quisiera saber, o sea, ¿por qué estoy equivocada? Claro, claro, maestra. El hecho ya de que lo ayude, es que no podemos, digamos, pensar qué actividades más son reflexivas y qué actividades son descriptivas, ¿no? O sea, no podemos pensar en eso. ¿Es o no es? Aquí es descriptiva porque hay una ayuda suficiente para que sea descriptiva. Cuando es reflexiva, cuando todas las acciones que el docente realiza están dirigidas a que el estudiante pueda deducir o construir su propio aprendizaje. Pero en este caso, así ya sea una actividad en la que el maestro ya le da
alcances, estamos hablando de una descriptiva. Ah, ok, Miss, ya Ujú. entendí, ya. Gracias. No, no se preocupe, maestra. Muy bien. Número 2. La docente ha revisado el blog encontrado por el equipo y nota que incluye información inexacta, por lo cual considera que no es confiable. Por ello, busca promover que los estudiantes cuenten con algunos criterios que los ayuden a seleccionar fuentes de información confiables. ¿Cuál de las siguientes acciones, estimados maestros, será la más adecuada? A, B o C. ¿Será A, B o C? Aquí ya tenemos algunas respuestas, estimados maestros. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, en estos momentos ya tenemos varias respuestas y todas nos dicen la A. Muy bien, entonces esta pregunta también, estimados maestros, es una pregunta que sí viene o ha venido, mejor dicho, en varios exámenes de nombramiento, lo referido a las fuentes. Entonces, si hablamos de las fuentes confiables, tenemos que nosotros tener en cuenta cuáles son esos criterios que forman parte de una fuente confiable. Entonces tenemos aquí que la página que sea parte de la investigación tiene que estar actualizada. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser una información que tenga o que sea de hace 10 años atrás, 20 años atrás, no. Una información, por lo menos como máximo de años, debe tener 5 años de antigüedad, ¿no? Es lo que nos piden las reglas APA. ¿Qué más? La página se tiene que evidenciar en la página referencias del autor y si este autor tiene pues la autoridad como para poder dirigirse a nosotros a través de sus textos de investigación. Entonces tenemos que saber quién es el autor de esa página y si es el idóneo para poder eh, realizar esa publicación. También es importante, ¿sí? Tener en cuenta, sobre todo en los estudiantes, la cobertura. ¿Cuáles son aquellas páginas que ellos buscan información? ¿No? Generalmente, en el caso de los estudiantes, buscan en Google, pero hay muchas más páginas eh, que podrían ayudarnos a buscar mayor información, como el Google académico, que tiene que ver más con textos expositivos y argumentativos mucho más serios. También otra característica tiene que ver con la exactitud, ¿no? Eh, Hay que ver si esa página menciona a la institución y menciona al autor, porque muchas veces revisamos páginas en internet que nadie se hace cargo de esa publicación que está en la web. No, no hay nombre del autor, no hay nombre de la institución, ¿sí? Y eso quiere decir que nadie se hace responsable de lo que se dice en esa página. Por lo tanto, no es confiable, ¿no? Lo otro también sería la objetividad. Ujú.
La objetividad no puede ser medida a partir de la publicidad, sino a partir de la información, ¿no? La cantidad de personas que revisan una página no puede generar una característica de objetividad. Ah, sí, definitivamente ahora, estimados maestros, bueno, los chicos y todos, creo, ¿ah? Todos en algún momento hemos empezado a utilizar la inteligencia artificial. A mí me parece estupendo, la inteligencia artificial nos facilita muchos temas, ¿no? Eh, por eso es que la metodología del docente tiene que cambiar. Si yo antes le pedía una biografía a mi estudiante y pretendo que realice una investigación, no lo va a hacer. Lo que va a hacer es ir a la inteligencia artificial y lo va a pedir. Entonces, yo tendría que dejarle otra actividad en la que él eh, utilice su creatividad y pueda, digamos, a partir de la información que recoja la inteligencia artificial, lo pueda hacer, ¿no? Lo pueda hacer. Por ejemplo, si le pido que me haga un caligrama con la biografía de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Entonces, eso no lo va a encontrar en la inteligencia artificial. Lo va a tener que hacer él mismo, va a tener que investigar, va a entrar en inteligencia artificial, pero al final lo va a tener que hacer él mismo. Ujú. Acá dice un premio Nobel puede considerarse una fuente confiable. Depende si el premio Nobel es una autoridad en el tema que se está tratando. Si Mario Vargas Llosa habla sobre eh, un tema, por ejemplo, científico, eh, quizás no sea muy confiable porque él no es científico, ¿no? Ujú. Muy bien, estimados maestros. Entonces, definitivamente, la respuesta sería, Ya, hija, termina, mami. me han colocado por aquí, Ahí vamos está a en ver la qué. mesa tu tarea. Uy, un audio por ahí, un audio por ahí. Sería la A, ¿no? Dado que el blog tiene un respaldo de una institución académica. Entonces, es una de las características que acabamos de ver. Muy bien. 3. Los estudiantes organizados en equipos, ensayan las intervenciones que realizarán en el debate. En este contexto, la docente nota que varios estudiantes no modulan adecuadamente su voz, emplean pocos gestos y no establecen contacto visual con sus interlocutores. Por esta razón, ella busca orientar a dichos estudiantes a incorporar estos recursos en sus textos orales. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas, estimados maestros, será más adecuada? ¿La A, la B o la C? ¿Será la A, la B o la C? ¿Será la A, la B o la C? Muy bien, tenemos varias respuestas y también más docentes que se encuentran conectados. Muy buenas noches, estimados maestros. Yo soy la profesora Graciela Licla, especialista en el área de comunicación en el campo de la casuística. Y ahí estamos trabajando con nuestros maestros los conocimientos curriculares y pedagógicos. Muy bien, entonces tenemos aquí la B, tenemos aquí la A también. Entonces,
Vamos a recordar, estimados maestros, no sé por qué no carga el video, que hay un video sobre lo que es la comunicación no verbal y paraverbal, porque tiene que ver con el tema que se está trabajando, ¿no? Que son los recursos no verbales y paraverbales. A ver, voy a dejar de compartir para ver por qué el video no está cargando. Necesito buscarlo por otro medio porque no me está cargando el video. Bueno, espera unos segunditos, por favor. Sí, ya está, muy bien. Entonces, mejor me voy a compartir acá de YouTube. Un video que ya lo hemos visto con algunos de nuestros estudiantes, pero es un video muy completo que seguramente les va a servir cuando, eh, cuando si es que se llegaran a presentar preguntas que tengan que ver con los recursos no verbales y paraverbales. Ujú. Muy bien, vamos a empezar. La comunicación es un proceso de interacción social. El lenguaje es el medio de comunicación principal para el ser humano. Presenta un emisor, receptor, mensaje, contexto, canal y código. La comunicación puede clasificarse en comunicación verbal, no verbal y paraverbal. El ser humano tiene la capacidad de expresar por medio de su voz sus sentimientos, emociones y pensamientos. La comunicación no verbal, escrita, corresponde a la transcripción gráfica de los sonidos de las palabras, ya que es a partir de este que aprendemos a dominar el lenguaje escrito. Se trata de fijar nuestro pensamiento y palabras en papel. La comunicación no verbal resulta trascendental en el mundo en el que vivimos. Es el lenguaje complementario al de las palabras. Está formado por gestos, posturas, miradas que utilizamos consciente o inconscientemente para expresar estados de ánimo o sentimientos. Kinésica. Etimológicamente proviene de la palabra griega kinesis, que significa movimiento. Se refiere a aquella información que se ofrece a través de los mensajes corporales no verbales. El lenguaje icónico es un lenguaje visual y funciona tratando de representar la realidad a través de las imágenes. Está compuesto de imágenes o iconos que suelen reconocerse con facilidad. La proxémica se encuentra en el campo de estudio impulsado por Edward Hall. Se centra en la distancia interpersonal que guardan las personas. Está influenciada por la confianza, la personalidad, el contexto, la edad y la cultura. La comunicación paraverbal engloba los aspectos no semánticos del lenguaje, como el tono de voz, el ritmo, el volumen, el timbre o los silencios. Como sostiene Paul Watzlawick, es imposible no comunicar. Para Albert Mehrabian, las expresiones, gestos, posición y hasta los silencios están transmitiendo mensajes de forma constante.
Muy bien, estimados maestros. Entonces, el video realmente ha sido muy claro con respecto al tema de los recursos, ¿no? Vamos a volver aquí y voy a dejar de compartir. Espero que quizás hayan tomado algunas notas del video que han visto para que les sirva como repaso. Entonces, estimados maestros, hemos visto que acá se mencionan los recursos no verbales y paraverbales, ¿no? Que tienen que ver con la voz, tienen que ver con los gestos, ¿no? Y con todos los elementos, con todos los recursos que se encuentran dentro de los desempeños. Entonces, está muy bajo su audio. Ujú. Ya. Sí, ese es el recuadro que estoy abriendo del chat. Yo abro sus recuadros para poder ver lo que están escribiendo. Ujú. Por eso en algunos momentos van a ver seguramente una pantallita negra al costado de la pantalla. Es el chat que abro para ver sus opiniones, sus comentarios, ¿no? Quizás en algunas computadoras demore en cerrar, pero seguramente es por la red. No se preocupe, es por la red. Muy bien. Entonces aquí nos dicen que los estudiantes no modulan su tono de voz, emplean con pocos gestos y no establecen contacto visual. Eso tiene que ver con los recursos paraverbales y no verbales. Muy bien. Y ustedes han marcado la C, ¿no? Dicen por acá, la B, la A. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces. La C dice recomendarle que busquen videos de expositores experimentados para que observen el modo en que usan los gestos, la entonación, el contacto. Luego comentar que el uso de dichos recursos permite que la interacción con los interlocutores se dinamice. Muy bien, entonces aquí las actividades que se realizan no están buscando trabajar por descubrimiento las el aprendizaje del estudiante. Es el docente quien les recomienda, es el docente quien les comenta, ¿no? Entonces el docente mismo les está entregando todo lo necesario para que ellos puedan realizar su trabajo, que no es malo, pero no se les puede entregar todo, no se les puede dar todo, sí se les puede dar una ayuda, pero no todo. En el caso de la A, brindar una definición de recursos paraverbales y no verbales y hacer énfasis en la importancia de utilizarlos. Entonces aquí el docente les brinda una definición. Lo ideal es que el estudiante quizás le muestre algunos recursos y a través de sus saberes previos sean los mismos estudiantes quienes brinden una definición. En el caso de la B, preguntarles, miren cómo el maestro aquí, preguntarles si solo el contenido verbal perdón, que si solo el contenido verbal de un texto oral es suficiente para comunicar su mensaje, ¿no? ¿Quién les está preguntando? Está tratando de que lleguen a la reflexión. Luego pedirles que expliquen si creen que el uso de algunos recursos, como el empleo de gestos, los cambios en la entonación de voz y el contacto visual, ayudarían a enriquecer el contenido. Siguiente actividad, continúa reflexionando con ello. Después solicita que practiquen su presentación oral usando estos y otros recursos y evalúen si hubo una mejora. Entonces, nuevamente, trabaja la parte de la reflexión. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la B. Y esta retroalimentación, estimados maestros, ¿qué tipo sería? Ya prácticamente lo acabo de decir. ¿Qué tipo de retroalimentación sería? Ujú. Muy bien. Tenemos aquí. Sería una retroalimentación reflexiva. Excelente. Muy bien. Sería reflexiva. Ujú. Siguiente. Voy a pasar.
Ya, muy bien, ¿Dónde están 4. dando? Y hay un telefonito abierto, lo vamos a apagar por aquí. Pues, muy bien. La docente elaboró una ficha para que los estudiantes evalúen a sus compañeros de equipo durante el ensayo que realizan como preparación del debate. A continuación se muestran 3 aspectos. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los maestros? ¿Será la A, la B o la C? Creo que esta pregunta también está papayita, ¿no? Ya que hemos visto hace un momento eh, algo relacionado con el tema de los recursos. ¿Será la A, la B o la C? Bien. A, B o C. Bien, ya tenemos muchas respuestas de los maestros. Y yo creo que todas giran en torno de la A, le ponen acá la A, le ponen acá la C. Ay, ¿por qué no las 3 ya? ¿Por qué no las 3 ya? Puede ser la A, muy muy bien. Entonces aquí, eh, ujú, las 3 ya. A ver, vamos a ver, estimados maestros, no se preocupen, vamos a analizar una por una. Entonces, estimados maestros, cuando nosotros hacemos un instrumento de evaluación o una ficha de evaluación, procuramos incluir criterios que forman parte de los desempeños y estos desempeños responden a ciertas capacidades. Entonces, si yo estoy trabajando en la parte oral, voy a necesitar pues la capacidad de adecuar y organiza, voy a necesitar la capacidad de utilizar recursos, de interactúa y de reflexiona. Entonces, de esas 4 capacidades yo tengo que elegir ciertos criterios que se encuentran en los desempeños. Es por eso que estos aspectos que ustedes observan responden a una capacidad. Entonces vamos a ver a qué capacidad responde, porque de acuerdo a eso también se va a dar mayor claridad a la pregunta. Presenta argumentos que se vinculen lógicamente y que ayude a sostener su postura sobre el tema. Muy bien, maestro. Cuando el estudiante ya presentó sus argumentos, ¿en qué capacidad se encuentra el estudiante? ¿Qué capacidad ya habría desarrollado al momento de presentar sus argumentos? ¿Qué capacidad? En adecua y organiza, ¿no? Porque recuerden que la capacidad son 2, adecua y organiza. Muy bien, entonces en esta capacidad de adecua y organiza, ya presentó sus argumentos. Entonces, tenemos que recordar que en el desempeño de adecua y organiza, uno de los desempeños, nos pide que los estudiantes puedan expresarse de manera coherente y cohesional, ¿se acuerdan? Es uno de los desempeños que nos dice que los estudiantes tienen que expresarse de manera coherente y
cohesión, nada. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia? Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la A. Y vamos a ver el resto para que les quede más claro. En el caso de utilizar un vocabulario variado para evitar repeticiones, estimados maestros, ¿qué capacidad se estará trabajando? Capacidades- ¿Qué capacidad trabajará el vocabulario? Adecuación, muy bien. También en la adecuación. Ojo, estamos en capacidades. En la adecuación, si ustedes observan, uno de los desempeños nos habla sobre el vocabulario, que va a depender mucho del estándar, que va a ser un vocabulario regido por sinónimos o va a ser un vocabulario especializado. Ujú. Muy bien, entonces tampoco podría ser la número 2, porque no habla de coherencia, está hablando de vocabulario. Y en el caso de la número 3, realiza pausas y cambios en la entonación de voz. ¿Qué capacidad es, estimados maestros? ¿Ante qué capacidad estamos? ¿Ante qué capacidad estamos? Utiliza, ¿no? Utiliza el lenguaje verbal. No, entonces utiliza los recursos no verbales y paraverbales. Utiliza los recursos no verbales y paraverbales. Y en ese desempeño no se trabaja la coherencia. Entonces, de esta manera hemos fundamentado por qué no pueden ser las tres y solamente la número 5. Muy bien. En esta parte de la evaluación formativa, estimados maestros, vamos a aprovechar para poder conversar de otro tema que también aparece en el temario del examen de nombramiento 2024. Es muy importante que tengamos en cuenta que la información, que la evaluación formativa, disculpen, busca recoger información, ¿no? La evaluación, ¿qué es lo que pretende? Recoger información. Ahora, recoge información a través de el proceso y el final del producto que se está elaborando. ¿Con qué fin tiene que recoger información? Para poder emitir un juicio de valor, ¿no? Un juicio de valor que le permita tomar ciertas decisiones, ¿no? Eso quiere decir que si yo veo que mis estudiantes tienen un problema en la planificación al momento que yo que estoy evaluando el proceso, tengo que tomar una decisión y tendría que retroalimentar. Pero si ya mis estudiantes han terminado el trabajo, ya ese recojo de información me va a servir a mí para calificar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que una evaluación recoge información y esa información yo tengo que reflexionarla para poder emitir un juicio de valor y luego tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer con respecto a esos resultados, ¿no? Y definitivamente que eh, esta evaluación tiene que trabajarse a partir de los estudiantes, del proceso que ellos tienen de su aprendizaje y está relacionado pues con los criterios del currículum, sobre todo del estándar de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar yo? Voy a evaluar a partir de los estándares, ¿no? ¿Qué me pide el estándar del ciclo 6? ¿Qué me pide el estándar del ciclo 7? Según ese estándar, ¿hasta dónde debo llegar con mis estudiantes?
si es que voy a poder cumplir o no con el estándar, o quizás tengo que bajar el nivel por el diagnóstico que he tenido en la evaluación con mis estudiantes. Tengo que tomar decisiones. Y dentro de esta evaluación formativa tenemos pues estos también estas tres herramientas que me van a permitir evaluar con, no sé si decir objetividad, porque en realidad las pruebas, la evaluación de las pruebas también tiene que ver un poco con lo subjetivo, pero sí no dejan de ser serias porque se evalúan a partir de los criterios, ¿no? Los criterios que forman los desempeños. Entonces sí es importante trabajar con estas tres herramientas en este proceso de evaluación. Sí, un estudiante practica su texto oral frente a sus compañeros de equipo. Ellos van a anotar en un papel los aspectos positivos de la presentación de su compañero. A continuación se presenta la primera parte. Luego de saludarlos, quisiera decirles que nosotros creemos que la migración tiene más aspectos positivos que negativos. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición de migración. Bueno, algunos dicen que la migración es el desplazamiento de personas de un territorio a otro. Por ejemplo, durante los años 90, según mi hermano que vive en provincia, hubo muchos migrantes peruanos que llegaron a la capital para buscar trabajo. Ahora, ya dicha la definición, lo segundo que vamos a hacer es dar nuestros argumentos. Sabemos que todos los migrantes aportan lo que saben al lugar donde llegan. Muy bien, entonces vamos a ver qué preguntas se crean a partir de este texto oral. Los estudiantes esperan a que su compañera termine su presentación para revisar algunos comentarios. Uno de los siguientes comentarios se centra en resaltar un aspecto positivo relacionado con la cohesión. ¿Será la A, la B o la C, estimados maestros? A, B o C. A ver, ¿qué dicen nuestros maestros? Muy bien. Ya en estas últimas semanas los veo mucho más entusiasmados, los veo más participativos, ya porque sabemos que estamos pues a pocas semanas, ¿no? A pocas semanas del examen. Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen nuestros estimados maestros? Ujú. Y la verdad que sí. La verdad que sí, sobre todo para quienes van a dar la prueba por primera vez, a eso de todo sí hay mucho más nerviosismo, ¿no? Para los que ya han tenido una experiencia va a ser quizás un poquito más sencillo, ¿no? Muy bien. Entonces, la B nos dice, cuando dijiste lo primero que vamos a hacer y dijiste lo segundo a hacer, nos ayudaste a entender cómo está organizada la exposición. Muy bien, estimados maestros, efectivamente, la B es la respuesta. Y yo les pregunto, maestros, si ustedes han
identificado la cohesión, díganme cuáles son los conectores. ¿Cuáles son los conectores de ese texto? Ujú. Muy bien, ¿cuáles son los conectores? Primero, segundo, muy bien. Esos son los conectores. Entonces, definitivamente la respuesta es la B, ¿no? Es lo positivo. Muy bien, siguiente pregunta. Muy bien, tenemos aquí un cuadro que también ya lo hemos presentado a algunos maestros, ¿sí? Lo voy a explicar de manera rápida porque vamos a tener mucho más tiempo de poder trabajar este punto de la coherencia, de la cohesión, perdón. Entonces, en el caso de la cohesión, estimados maestros, se relaciona mucho con los conectores. ¿No? Se relaciona mucho con los conectores pensando de que solamente eh, se trabaja con el aspecto de la cohesión. Voy a ahorita un audio de una maestra, de un maestro en este caso. Ya está. Se piensa que solamente son los conectores, pero ustedes están observando que la cohesión es algo que está mucho más, ¿no es cierto? En el caso de los conectores tenemos a los gramaticales y tenemos a los léxicos. Dentro de los gramaticales se encuentran las referencias, los conectores, la elipsis, y dentro de los léxicos las repeticiones, la sinonimia, la hiperonimia y la hiponimia. En el examen de nombramiento, estimados maestros, según los desempeños, nos solicitan trabajar las referencias, anáfora y catáfora, que vendría a ser la exofórica. Se nos habla también de los sinónimos, ¿sí? Y se nos habla de los marcadores textuales que no aparecen en este cuadro, pero que también tiene que ver con los conectores, ¿no? Eso es lo que nos piden y lo que ha venido en los exámenes de nombramiento. Y de las preguntas que también hemos podido revisar de los exámenes anteriores, casi todos giran en torno a conectores y en algunos casos a los referentes. Bueno, no recuerdo que haya habido preguntas sobre marcadores textuales, pero sí se han presentado en mayor cantidad conectores y en menor las anáforas y las catáforas. Entonces, para el examen, estimados maestros, sí es preciso que ustedes revisen su lista, sus tipos de conectores, ¿no? Porque eso es lo que más viene, y también una revisión a lo que es la anáfora y la catáfora, ¿no? Sobre todo por los pronombres átomos. Entonces, no se preocupen que en otra sesión vamos a verlo con mayor detenimiento. Ujú. Los signos de no, los signos de puntuación con la cohesión, no, maestra Ingrid. Tendría que ser más dentro del aspecto formal. Dentro del aspecto formal podríamos considerar los signos de puntuación. Ujú. Muy bien. Pregunta número 6. La docente nota que algunos grupos se limitaron a ofrecer las opiniones de sus familiares como argumento. Por esta razón busca que los integrantes de estos grupos reflexionen sobre la necesidad de presentar argumentos sólidos en un debate. ¿Cuál de las acciones pedagógicas sería la más adecuada, maestros? A, B o C. Uy, a ver qué nos han mandado por aquí. A ver, el maestro Use nos ha mandado unos ejercicios. Gracias, maestro, muy amable. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la respuesta? A, B o C.
A, B o C. Bien, tenemos ya algunas preguntas, algunas respuestas, estimados maestros. Muy bien, tenemos la C. A ver, ¿qué nos dice? Por ahí aparece la A. ¿No? Muy bien, será la A, será la B, será la C. Bien, gracias maestros por participar. Somos en estos momentos más de 50 maestros conectados. Muchas gracias por la confianza en la Asociación Amauta y en mi persona, la maestra Graciela Nicla, quien trabaja con ustedes todo lo que es la parte de casuística y el refuerzo de los conocimientos curriculares y pedagógicos. Muy bien. Entonces, tenemos dos respuestas. Tenemos la C, tenemos la A. Uy, apareció una B también. Ya, qué interesante. Vamos a ver entonces. Muy bien. ¿Qué es lo que se quiere que los grupos reflexionen? Eso es muy importante. Tengo que subrayar aquí. ¿Qué es lo que se quiere buscar? Que los estudiantes reflexionen. ¿Sobre qué tienen que reflexionar? Sobre sus argumentos sólidos. Muy bien. Eso es lo que yo tengo que encontrar en una de estas alternativas. A. Preguntar si han revisado diarios locales en los que se presenten noticias de actualidad acerca de los aspectos positivos y negativos de la migración. Luego, pedir que expliquen si creen que incorporar esta información en sus textos orales les permite ejemplificar los argumentos que expondrán durante el debate. Muy bien. B. Comentar que los argumentos que ofrecieron sobre los aspectos positivos y negativos de la migración son insuficientes. Aquí, por ejemplo, ya yo descarto la B definitivamente porque el maestro ya le está diciendo que son insuficientes. Por lo tanto, el maestro ha cortado una posible reflexión por parte del estudiante. Entonces, la B la descarto. C. Solicitar que mencionen qué fuentes usaron para argumentar sobre los aspectos positivos y negativos de la migración y que expliquen si es suficiente emplear como argumento la opinión de un familiar. Luego darles criterios para que busquen fuentes confiables y pedir que las contrasten con la información que ofrecieron de su texto oral. Muy bien. Entonces, maestros, tenemos la A y tenemos la B. Teniendo en cuenta que se busca que reflexionen sobre argumentos sólidos, teniendo en cuenta la limitación que han tenido al ofrecer las opiniones de sus familiares, ¿cuál de los dos será? ¿La A o la C? Porque yo tengo que ver lo que se me pide aquí, maestros. ¿Qué se me pide aquí y cómo esto se soluciona en una de estas dos alternativas? Ujú. Efectivamente, estimados maestros, acá sería la C, porque aquí están reflexionando sobre el argumento que tiene que ver con la opinión de un familiar, lo que no se ve aquí en la A. Entonces, cuando yo tenga esta duda, estimados maestros, tengo que buscar en mi enunciado principal aquellas palabras claves que me van a ayudar a encontrar la respuesta.
Acá el maestro nos dice que en la A, la docente no permite que los estudiantes descubran la solidez de sus argumentos, exacto. Solo les menciona si es posible seguir agregando argumentos de diarios. Excelente, muy bien, maestro. No está cubriendo la necesidad, se está orientando hacia otra actividad. Ujú, muy bien. Excelente, estimados maestros. Como parte de su despedida de la etapa escolar, los estudiantes de quinto grado organizados en grupos van a escribir textos que tendrán como propósito valorar y reconocer la labor de los directivos, de los docentes, así como del personal de mantenimiento y administrativo de la IE. Muchos textos serán publicados en el periódico mural de la institución. Bien, aquí debemos de tener en cuenta ese aprendizaje significativo que aparece en todas las situaciones comunicativas, ¿no? Es importante, estimados maestros, que estas situaciones comunicativas formen parte de la realidad del estudiante, del entorno, de la problemática o de la oportunidad que se le presenta al estudiante, ya que a partir de estas situaciones, el estudiante va a poder tener ciertas ideas previas, va a tener una estructura cognitiva, como lo decía Oswald, en la que le va a permitir poder eh, adquirir más información y poder seguir evolucionando, pues, puede seguir eh, desarrollando otras estructuras cognitivas. Pero para desarrollar otras estructuras cognitivas o nuevas estructuras cognitivas, es importante que se tenga una base. Y esa base se va a dar cuando el aprendizaje sea significativo. Y este será significativo en la medida que el estudiante pueda sentir que la situación forma parte de su problemática. Bien, los integrantes de uno de los grupos escribirán un texto dirigido al personal de mantenimiento de la IE. Por ello, han elaborado una lista con las actividades que llevarán a cabo. Luego tenemos las 3 actividades. El docente nota que la lista contiene actividades que corresponden al proceso de planificación. ¿Cuál de ellas corresponde a la recopilación de fuentes, estimados maestros? ¿Será la A, la P o la C? ¿Será la A, la P o la C? Bien, tenemos sus respuestas. ¿Será la A, la B o la C? Muy bien, ya tenemos una respuesta. ¿Qué nos dicen nuestros demás maestros que se encuentran conectados? Obtiene información, me dice que es la A. Ujú, muy bien, todos coincidimos con la A, estimados maestros. La A. Entonces, cuando yo decido o cuando los estudiantes deciden hacer la recopilación de fuentes de información, efectivamente, estimados maestros, eh, una, un recojo de información podría ser
el preguntarle a los compañeros si tienen alguna anécdota, ¿no? Ya que esa anécdota les va a ayudar a ellos a poder elaborar sus textos, ¿sí? Muy bien. En la actividad 2, cuando se pide ordenar la información que vamos a obtener en un organizador gráfico para decidir qué ideas se desarrollarán en el texto, ¿qué estarían haciendo, maestros? Cuando ordenas la información, ¿en qué capacidad estarían trabajando? Porque recuerden que todas las actividades, estimados maestros, todas las actividades que nosotros proponemos tienen que responder necesariamente a las capacidades. No podemos dejar actividades eh, que involucren un tiempo eh, que no va a impactar directamente en la capacidad. Entonces, todas las actividades tienen que responder a ello. Adecua, muy bien. Acá en la adecuación, ellos van a tener que hacer un organizador gráfico, un esquema, para poder ordenar sus ideas. Muy bien. Y cuando hablas sobre las partes que tendrá el texto y el registro que se va a utilizar, ¿qué capacidad se estaría desarrollando? Ujú. Bueno, ¿qué capacidad se estaría desarrollando? Bueno, no, no sería utiliza, porque estamos hablando del registro, maestros. ¿Recuerdan del registro? De adecua. Muy bien. Cuando estamos hablando del registro, estamos hablando también de la adecuación. Ujú, no se olviden. Bien. Los estudiantes le han comentado al docente que quieren escribir una semblanza sobre el secretario de la IE, pero no saben cómo empezar. Por ello, el docente busca orientar a las estudiantes en el proceso de planificación de textos. ¿Cuál sería la acción pedagógica más adecuada? ¿Será la A, la B o la C? ¿Será la A, la B o la C? Sí, muy bien, veamos alguna alternativa, alguna respuesta. Ujú, a ver, ¿cuál será la A, la B o la C? Vamos, los maestros, anímense a participar. ¿Será la A, será la B, será la C? Y han dicho acá la A, va ganando la A, la C, la C, 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 dicen por aquí. Ujú. Muy bien, vamos a ver entonces, estimados maestros.
A ver, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden que los estudiantes van a escribir una semblanza, pero no saben cómo empezar. Entonces, si me hablan, no saben cómo empezar, ¿de qué parte de la redacción estaríamos hablando, maestro? Si no saben de dónde empezar, ¿de qué parte de la redacción estaríamos hablando? Ujú. De la planificación. Muy bien, estamos hablando de la planificación. A ver, ¿qué me dice la C? Solicitar que mencionen qué aspectos sobre la labor del secretario buscan destacar en su texto. Después, sugerí, por ejemplo, que recojan información entrevistando a personas que formen parte del entorno de este trabajador. Luego pedirles que revisen la información recopilada y la ordenen cronológica y jerárquicamente. Entonces, aquí se está empezando por el recojo de información. Y el recojo de información, ¿a qué capacidad pertenece? Justamente a la adecuación, que vendría a ser la primera capacidad que da inicio a la redacción. Si hablamos de adecuación, también estamos hablando de planificación. Entonces, así tenemos que empezar la planificación. ¿Ya? Me dieron aquí otras alternativas. La B, a ver. Indicarles que el propósito de una semblanza es ofrecer de forma resumida. ¿Por qué no sería aquí la B? Porque ya el maestro les está indicando qué es el propósito, ¿no? ¿Qué es una semblanza, mejor dicho? Ya le está diciendo que es una semblanza. Y eso no puede ser. Después pedirles que mencionen algunos datos del secretario y mostrarles cómo organizarlo, ¿no? Luego solicitar que cuando escriban su texto tengan en cuenta que deben mantener un registro formal. Uy, el docente aquí en todas las actividades los está prácticamente, o les está prácticamente dando la respuesta, ¿no? Ujú. ¿Y por qué no la A? Muy bien, vamos a la A. Pedir que busquen ejemplos de semblanza para mostrarles la estructura que presentan. Después, solicitar que elijan la semblanza cuya estructura se ajusta más a su destinatario y a la situación comunicativa. Luego, pedirles que organicen la información que recopilarán para su propio escrito usando la estructura de semblanza que eligieron. Muy bien. Sí es cierto que en la planificación hay que trabajar una estructura. Eso es cierto, ¿no? Pero no se pueden copiar estructuras. No se pueden copiar estructuras. Una estructura es única porque va a depender de qué es, de cuál es mi propósito en la redacción. Entonces yo no puedo buscar una estructura que se ajuste a mi destinatario porque yo tengo un propósito planificado. Entonces la A no puede ser. Y la A es una alternativa que también se ha visto en otras preguntas en la que se pretende copiar algo que ya está hecho y de que esa manera el estudiante se guíe. No, maestro, eso no es correcto, no es adecuado. Yo les puedo presentar otros ejemplos, sí, pero lo que yo podría hacer es que ellos comparen, por ejemplo, ¿no? Comparen, que ellos hagan una intertextualidad, o que trabajen esos ejemplos, pero no decirles copien el ejemplo, en este caso de la semblanza, ¿no? No lo podemos hacer. Y esto, como repito, ha venido en varias preguntas del examen. Por lo tanto, la respuesta, como ya lo habíamos dicho, es la C. Muy bien. 9. El docente les ha propuesto a los estudiantes analizar la función que cumple un determinado conector en uno de estos textos escritos por ellos. A continuación se presenta un fragmento extraído de uno de los textos.
Durante todos estos años, los docentes me han ofrecido su apoyo. Con una sonrisa en la entrada del colegio, me han ayudado cuando tenían un problema. También ahora me doy cuenta de cuánto los extrañaba. Muy bien, estimados maestros, entonces, ¿cuál sería la pregunta? Uy, ¿qué me pasó? Ahí. El docente le solicita que identifiquen cuál es la función del colector. Pues bien, y esos son los comentarios de Ana, de Bruno y Cecilia. ¿Quién de los tres estimados maestros ha identificado la función del conector? Pues bien, A, B o C. Tenemos entonces ya varias respuestas de nuestros maestros. Uy, tenemos B, tenemos la C, tenemos la A. Uy, tenemos las tres alternativas. Ya, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer definitivamente es saber eh, qué función, ¿no? ¿Qué función cumple el conector? Pues bien, eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, estimados maestros, yo les pregunto, ¿qué función creen ustedes que tiene el conector? Pues bien. Porque no es un conector, digamos, no es un conector tradicional, no es de uso cotidiano. Es un conector eh, que le brinda un apoyo a lo que es la parte de la fundamentación. Entonces, como le repito, no es un conector tradicional, no se ve mucho en la redacción de los textos, pero sí es un conector que, como repito, nos sirve de apoyo para lo que es la fundamentación. Entonces, aquí, cuando dice Ana, a mí me parece que el conector presenta una de las causas. Acá están las causas. Volvemos al texto. ¿Ustedes creen que el pues bien vendría a ser de causa? Yo lo reemplazo con otro conector. A ver, ¿con qué conector de causa lo puedo reemplazar? Con el por qué. Ya, yo diría, me han ayudado cuando tenía algún problema porque ahora me doy cuenta de cuánto los extrañaré. No tendría sentido. Ujú, no es causal, ¿no? Entonces no tendría sentido. Entonces no puede ser la A. Para mí, el conector introduce información de la que aparentemente el autor del texto no era consciente hasta hoy. Vamos a ver. Y yo pienso que el conector muestra un contraste. Ya, muy bien. Un contraste sería un conector, eh, pero, por ejemplo, pero. Vamos a retroceder. Me han ayudado cuando tenía algún problema, pero ahora me doy cuenta de cuánto los extrañaré. Hay un contraste esta idea, entre esta idea y esta otra idea. Hay un contraste. A ver, verifiquen bien. No hay un contraste. No lo hay. Entonces tampoco puede ser un contraste.
Entonces, sí, definitivamente, aunque quizás no nos quede muy claro, la respuesta es de Bruno, ¿no? Porque ya hemos visto que tampoco es contraste y no es de caos. Entonces hay que tener mucho Maestra, cuidado. Sí, maestra, adelante. ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que a un principio también cuando vimos el pues, como es un conector de causa, lo asociamos, ¿no? Pero si Ujú, lees bien el texto o ese párrafo, te das cuenta que el término o la frase, por así decirlo, es pues bien. Y ahí ya ujú. cambia, creo yo, el significado. Por eso que considero que lo que usted ha marcado, y yo también marqué la B, es la respuesta correcta. Excelente, muy bien. Gracias, maestra, por su aporte. Sí, entonces es importante que en el caso de los conectores, maestros, ustedes lo puedan verificar con el texto. Tienen en ese caso también que tener memorizado por lo menos los conectores que son más utilizados y cuáles son los conectores que forman parte de ese tipo. Eso es lo que tenemos que tener, maestros, memoria, guardado en nuestra memoria. Muy bien. Pregunta número 10. Un estudiante ha escrito una anécdota dedicada a la directora de la IE. Él le pidió al docente que lo ayude a revisar la primera versión de su escrito. Muy temprano, con un poco de temor, llegué a mi primer día de clases de la secundaria en este colegio. Aún no podía ingresar al salón, por lo que aguardaba solo en una banca cerca de la puerta de entrada mientras los compañeros ingresaban. Quizá por el impacto del primer día, sentí que no me quitaban los ojos de encima. Estaba a punto de escapar cuando alguien se acercó para preguntarme si estaba bien. Era la directora del colegio. Con amabilidad y con una gran sonrisa hizo que me olvidara de mis temores. Desde ese día le agradezco, desde ese día le agradezco porque me recordará siempre mi primer día de colegio. Muy bien, estimados maestros, en el texto que acabamos de leer, ¿qué errores ustedes observan de redacción? Es también una estrategia que ustedes pueden utilizar en el examen, ¿no? Ir leyendo e ir revisando cuáles son los posibles errores que yo encuentro en esa redacción. Muy bien, a ver, los leo. Pueden escribir en el chat cuáles son aquellos errores que ustedes observan en esa redacción. Ujú. Muy bien, ahí vamos aquí. ¿Cuál es el error que vemos, estimados maestros? No nos una encuesta ahí. ¿Cuál es el error? Ajá. Mm, Muchos puntos, muy bien, los puntos, ¿no? En los puntos, no hay fluidez porque hay problemas en la puntuación. Muy bien, excelente, maestro. El docente nota que la puntuación, y es justamente lo que acabamos de ver, dificulta la comprensión del mensaje que se desea comunicar. Por esta razón, busca reflexionar sobre el uso apropiado del punto y seguido, maestros. ¿Cuál será la respuesta correcta? A, B o C.
Muy bien. Tenemos la A, tenemos la B. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, estimados maestros, muy bien. Ujú. Muy bien, la maestra Crucero ya está sustentando por qué no puede ser la C y por qué no puede ser la A. Muy bien. Ujú. Muy bien. En el caso de la B, efectivamente el maestro subraya las ideas de su escrito en las que el signo se ha utilizado inadecuadamente. O sea, es el maestro quien subraya las ideas de su escrito. Ujú. Después pedirle que tomando como base los ejemplos y las ideas subrayadas, reescriba una nueva versión de su texto. Lamentablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el estudiante va a volver a cometer el mismo error, porque si a uno se le quema el arroz, tiene que saber qué ha hecho mal. De repente le ha echado poca agua, de repente el fuego ha estado más alto, pero si no sabe cuál ha sido el error, o si él mismo no descubre cuál ha sido el error, entonces va a volver a cometer, se le va a volver a quemar el arroz. Entonces lo mismo sucede aquí, ¿no? En esta actividad estamos entre una retroalimentación elemental, porque es el maestro quien me subraya las ideas y le dice que se ha utilizado inadecuadamente. No, no he subrayado, eso está mal. Ahora, vuélvelo a hacer. Entonces no podría ser la B. En el caso de la C, el leer en voz alta el texto de la estudiante realizando pausas cuando aparezca un punto seguido. Luego comentar que los puntos que utilizó dificultan la lectura de su escrito. Ujú. Después, subrayar los errores que necesariamente debes de revisar y corregir. Entonces, aquí, el maestro primero le comenta que los puntos que utilizó dificultan la lectura de su escrito. Ya, digamos que eso podría ser ya. Le dio una respuesta. Pero después lo que debió hacer es tratar de que él reflexione. Pero no, después subraya los errores. Él sigue haciendo la actividad y no el estudiante. En cambio, en la A, deja que sea el mismo estudiante quien lea, quien explique y quien reescriba su texto. Ujú. Por lo tanto, la respuesta es la A. Ujú. Entonces, hay que leer los verbos, los verboides, maestros. Hay que leer los infinitivos. ¿Qué es lo que hace el maestro? ¿Qué actividades está haciendo? Porque lo que se va a querer evaluar en este examen de nombramiento, estimados maestros, es saber si el docente realiza una retroalimentación adecuada. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que es la parte de casuística gira en torno a la retroalimentación y cómo se realiza esta actividad. Entonces debemos tener en claro que la retroalimentación se encarga de señalar los logros que tiene el estudiante, ¿sí? Y en el caso de los errores o de sus debilidades, hay que tratarlas de resolver a partir de la reflexión. Y no todas a la vez, sino una por una. Habría que establecer en este caso prioridades. 11. Un estudiante culminaba la segunda versión de su texto dedicado a una trabajadora del área administrativa de la IE. El estudiante le ha solicitado al docente que le ayude con la revisión. A continuación se presenta su escrito. En esta oportunidad, yo quiero escribir sobre la señora Juanita. Labora como personal administrativo. Es una de las personas más amables del pueblo. Viaja siempre que hay feriados para ver a su familia. Es de Ancash.
Ella trabaja hace más de 20 años con la directora. Le tenemos mucho cariño. Me contó que tiene una hija que se llama Raquel y que le gusta ser organizada. Estamos seguros de que tiene muchos ánimos de salir adelante. Un día estaban las 12 del colegio. Nos enteramos que Raquel ingresó a la universidad. La directora le dijo que debía sentirse orgullosa. Y nosotros estábamos felices por ella. La queremos mucho. Muy bien. El docente nota que la estudiante puede mejorar su escrito si incluye recursos cohesivos como pronombres o sinónimos que ayuden a esclarecer los referentes de su texto. ¿Cuál sería, estimados maestros, la acción pedagógica más adecuada? A, B o C. Muy bien, la respuesta será la A, B o C. Ujú. La alternativa será la A, B o C. Muy bien, tenemos varias alternativas, estimados maestros. Muy bien, la C. Muy bien. La C me dice, pedir al estudiante que lea su texto y evalúe si una persona que lee el segundo párrafo notará en qué casos habla de Juanita o de la hija de Juanita. Luego solicitar que añada información que ayude a aclarar de quién se habla en todas las oraciones de su escrito. Muy bien, efectivamente, estimados maestros, la respuesta vendría a ser la C. Y aquí justamente se habla de lo que hace un momento mencioné sobre los referentes, las anáforas en este caso. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, está aquí en el segundo párrafo. Me contó que tiene una hija que se llama Raquel, ¿no? Y que le gusta ser organizada. Muy bien. Por ejemplo, este, esta es una anáfora. El le es una anáfora, perdón, porque se está refiriendo a un nombre anterior. Pero ¿cuál es el error aquí? Que hay una ambigüedad, porque no se sabe si es a Raquel o es a quién, o es a Juanita. Este referente no me indica si es a Raquel o si es a Juanita. Estamos seguros de que tiene muchos ánimos de salir adelante. Ujú. Entonces, la respuesta C se refiere a esta situación de que debe aclarar, debe volver a redactar de manera tal que la anáfora sea utilizada de manera correcta.
y de esa manera no genere ambigüedad, ¿no? Entonces aquí tenemos este cuadrito para recordar que en el caso de los referentes se trabaja con los pronombres personales átonos, ¿ya? Con esos, perdón, sí, átonos, átonos, con los pronombres átonos. Muy bien. Un zoológico de Londres mostraba las fieras al público a cambio de dinero. Por las noches acudían al lugar algunos perros que hurgaban por comida entre los restos que dejaban los visitantes. Una mañana, mientras los guardias del zoológico hacían pasar a la gente, un perrito que buscaba alimento ingresó por accidente a la jaula del león. Cuando el perrito se percató del lugar en el que estaba, se trasladó turbado hacia un rincón de la jaula ante la mirada vigilante del león. Al cabo de unos minutos, el perro se puso patas arriba y empezó a menear la cola. El león lo tocó ligeramente con la garra, lo examinó, moviendo su enorme cabeza y se alejó de él sin hacerle el menor daño. Al llegar la noche, el león se echó en el suelo para dormir y el perro se acomodó a su lado, colocando su cabeza sobre la pata de la gran fiera. Así, durante un año, los dos animales vivieron y jugaron en la misma jaula. Al cabo de un año, el perro enfermó y murió. El león olfateaba al perrito, lo lamía y lo acariciaba con la pata. Al comprender que su amigo había muerto, no quiso comer. Se puso triste, se enfureció, empezó a rugir y a tirarse contra los barrotes de la jaula, como si quisiera destrozarlo. Los guardianes del zoológico no podían controlarlo. Luego, cansado, el león se echó al lado del perrito y permaneció herido y quieto, sin permitir que nadie se llevara de la jaula el cuerpo de vida, sin vida de su amigo. Uno de los guardianes creyó que el león olvidaría al perrito si metía a otro en la jaula. Así lo hizo, pero ante su asombro vio cómo el león expulsó al animal de su jaula con un ensordecedor rugido. Luego se echó nuevamente abrazando al perrito y permaneció así durante 5 días. Muy bien, hermoso cuento adaptado del León y el perrito del ruso Tolstói. 12. La docente busca promover que los estudiantes deduzcan información. Muy bien, maestros, empezamos con comprensión lectora. A ver, ¿cuál de las preguntas trabaja la parte de la deducción? A, B o C. A, B o C. Ujú. A, B o C. Bien. Tenemos varias respuestas. ¿Qué más, maestros? ¿Será la A, la B o la C? Ujú, muy bien, ya voy a varias alternativas, estimados maestros.
Muy bien, la B no es literal. Vamos a ver. Ah, gracias, maestro User. Voy a apuntarlo ahorita. La muñeca de porcela o porcelana. De porcelana, muy bien. Hay que apuntar, apunte, maestro. Muy bien, entonces, ¿cuál de estas será la alternativa correcta? ¿Por qué León no quería que nadie se lleve al perrito? ¿Cuál será la respuesta? Porque lo que tenemos que ver aquí es la respuesta, maestro. ¿Por qué León no quería que nadie se lleve al perrito? ¿Cuál será la respuesta? Porque se había encariñado y lo extrañaba. Muy bien. ¿Y esa respuesta aparece aquí, maestro, de manera literal? La respuesta de la maestra Iris no aparece, por lo tanto es una respuesta inferencial. Estamos ante una respuesta inferencial porque no aparece en el texto. Por eso es que no puede ser la A. ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? Ujú. Ay, perdón. Sí, es la respuesta, perdón. Estamos hablando de la deducción. Ahí no me dice maestro. Estamos hablando de la deducción. Yo estoy pensando que es la parte literal. No. Ya, en el caso de la A es una deducción. Muy bien. La B, ¿qué hizo el perrito? Está turbado. Muy bien. Está turbado. Ya, vamos a continuar. Está turbado. Y yo lo encuentro aquí. Aquí está la respuesta. No la he deducido. La respuesta está de manera literal. Y cuando dice cuánto tiempo vivieron juntos, el león y el perrito, también la respuesta la encuentro aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está la respuesta? Así, durante un año los animales vivieron y jugaron juntos en la misma jaula. Entonces, la B y la C vendrían a ser respuestas literales, mientras que la A vendría a ser una deducción. Muy bien. Ahora sí. Ujú. Excelente. Siguiente. Pregunta número 3. Saltar. Vamos saltando. Le debo una pregunta. La docente busca que los estudiantes recuperen información explícita, ahora sí es explícita. ¿Cuál vendría a ser esa actividad, estimados maestros, en la que se trabaja la parte explícita? A, B o C. Ujú. Evidentemente es la C. Muy bien, estimados maestros. Sí, pues evidentemente es la C. Porque aquí no se trabaja una deducción, simplemente se extrae información del texto y se ordena de manera cronológica, tal como aparece en el texto. En cambio, la A, si hablo de hipótesis, estoy hablando de la inferencia. Y si hablo aquí de opinión,
Estoy hablando de la parte reflexiva, ¿no? Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la C. Muy bien. Última pregunta, estimados maestros, para irnos a descansar. Varios estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído. ¿Cuál de estos comentarios, estimados maestros, evidencia una reflexión del contenido? ¿La de Amelia, Bárbara o Carmen? ¿Será la A, B o C? A, B o C. Muy bien. C, me dicen todos, C. Ujú. Muy bien. En el caso de Amelia, cuando Amelia dice, el perrito se mostraba muy alegre en el cuento. Apenas entró a la jaula, se tiró al piso y empezó a menear la cola. Lo que hace Amelia es recuperar información que ya está en el texto. Por lo tanto, es una información literal. Lo que hace Bárbara es trabajar una inferencia, ¿no? Porque nos dice, en una parte de la historia no dejaba que nadie se lleve al cuerpo de su amigo, se hizo daño a sí mismo y el león se molestó mucho. Entonces saca una conclusión a partir de los datos que está mencionando después. Y en el caso de la C, el león fue amable con el perrito. Por más que sea ficción, me asombra, ya vendría a ser una opinión, que un animal tan feroz pueda tener como amigo a un animal de otra especie. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Muy bien, estimados maestros, hasta aquí hemos terminado. No sé si tienen alguna otra consulta. Espero que entonces todo haya quedado claro el día de amor, el día de hoy. Un sueño, maestro, ya el sueño hasta que nos, a todos. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, prepárense porque ya el lunes empezamos nuevamente todo el ajetreo hasta fin de año. Cuídense, estimados colegas, bendiciones. Así es, seguimos, empezamos nuevas unidades. Se viene el día del logro también, se viene el día del logro, la maratón de lectura, tenemos muchas actividades pendientes. Eh, bueno, esto es algo que todavía no está dicho, ¿no? Sobre la reducción de horas y la reducción del sueldo, ¿no? Pero ya hay un presupuesto planificado para este año, entonces dudo mucho que por lo menos este año se haga una reducción de horas y de sueldo. No se preocupen, maestro. Vayamos a descansar tranquilo. Pues, bonito fin de semana.